Una llamada perdida, una silla vacía, una cuenta cerrada sin previo aviso. Alguien te deja, algo desaparece, y el alma tiembla como una vela ante el viento. ¿Cómo puede doler tanto lo que ya no está, si nunca fue verdaderamente nuestro? Nos mentimos. Desde que abrimos los ojos por primera vez, nos contamos la gran ficción, que poseemos cosas, personas, futuros. Pero nada de eso nos pertenece, ni siquiera el cuerpo que habitamos, ni el aire que respiramos. Todo, absolutamente todo, es prestado. Y sin embargo, cada vez que algo se va, sentimos que nos lo arrancan, como si lo hubieran clavado dentro del pecho y ahora tiraran de ello sin piedad. Una traición, un adiós inesperado, una pérdida económica. La vida moderna multiplica las formas del apego, y con él, el sufrimiento. Pero ¿qué pasa si miramos distinto? ¿Y si la clave no está en lo que se va, sino en lo que permanece? ¿Dentro? Entre ruinas, a veces brotan semillas. Entre cenizas, aún vibra una chispa. Porque quizás, solo quizás, lo único que no puede perderse es la virtud de quien acepta perder. Como el mármol que no se queja del cincel, como la roca que no maldice la tormenta, hay algo que se mantiene firme incluso cuando todo cambia. Pero antes de encontrarlo, hay que mirar sin miedo a la herida y hacerse una pregunta incómoda. ¿Eso que perdiste era tuyo de verdad? ¿O simplemente te habías acostumbrado a tenerlo? El joven que observa cómo su amor se va con otro. La madre que entierra a su hijo entre flores mudas. El anciano que mira su casa vacía, sin los ecos de una voz que solía llamarlo. Todos, en esencia, enfrentan lo mismo, la sacudida de aquello que creyeron suyo, esfumándose entre los dedos como arena seca. Pero el sabio, el estoico, se detiene antes del grito. Se pregunta, ¿era mío? Epicteto lo decía con claridad brutal. Si pierdes algo y sufres, es porque lo confundiste con parte de ti. Pero si recuerdas que era ajeno, un préstamo del mundo, un episodio del destino, no lo lamentas, lo agradeces, porque fue, porque estuvo, y porque se fue cuando debía. Mira esa hoja que cae del árbol en otoño. ¿La llamarás traidora? ¿Gritarás al cielo por su partida? Number. La ves bailar una última vez y caer en su paz. Así debe verse toda pérdida, con reverencia. Nada se nos debe, ni la salud, ni los afectos, ni el éxito. Lo que llega, llega como huésped. Lo que parte, lo hace por derecho. Nosotros somos apenas anfitriones del instante, pero nos aferramos, nos encadenamos, y al final, confundimos la cadena con el corazón. ¿Cómo vivir sin miedo a perder? ¿Cómo dejar ir sin rompernos? Solo recordando esto, que lo que es realmente tuyo no puede ser arrebatado, y lo que se puede perder, quizás nunca fue tuyo para empezar. Imagina una estatua en el Foro Romano, con los brazos abiertos al sol. El mármol no se duele si llueve, ni se exalta si le cantan. Es, y basta. Así debía ser el alma, según Marco Aurelio, inalterable, centrada, libre. Pero nosotros no vivimos como mármol. Nos estremecemos por cada gesto ajeno, por cada mensaje sin respuesta, por cada inversión fallida o promesa incumplida. El corazón se encadena a lo externo y luego llora su prisión. ¿Acaso no es ridículo, decía Séneca, que uno sufra por la pérdida de una moneda, pero no se entristezca por haber perdido el tiempo? Lo que verdaderamente poseemos es tan escaso y lo que deseamos poseer, tan volátil. Una mente serena es más rica que un imperio. Una voluntad recta vale más que 100 herencias. El alma que sabe desprenderse es dueña de sí misma, incluso cuando el mundo le quita todo lo demás. Pero esta libertad tiene un precio, y es alto, porque exige entrenar el desapego, cortar las raíces del ego, aprender a soltar sin perder el centro. Piensa en el navegante estoico. No controla el viento, pero sí su timón. Si el mar ruge, no se queja. Si llega a puerto, no se jacta. Acepta lo que ocurre y actúa con virtud. Esa es la pregunta estoica esencial. No, ¿por qué lo perdí?
sino ¿quién soy yo sin ello? ¿Sigue en pie mi alma incluso cuando todo lo demás se ha ido? Una noche sin luna, en un cuarto vacío, un hombre se sienta frente al silencio. Ya no hay trabajo, ya no hay pareja, ya no hay salud. Solo queda él y su aliento. Entonces, por primera vez, se ve, desnudo de roles, sin decorados, solo y libre. Porque la pérdida, bien mirada, es una limpieza, una mano invisible que borra todo lo que no era esencial. Lo doloroso no es la pérdida en sí, sino el apego a lo que creíamos necesitar. Epicteto insistía, tú no eres tu cuerpo, ni tus bienes, ni tus relaciones. Eres tu juicio, tu elección, tu capacidad de actuar con rectitud, aunque el mundo te dé la espalda. Eso nadie te lo puede quitar. Y si lo pierdes, es porque lo has entregado tú mismo. Piensa en Musonio Rufo, encarcelado sin juicio. En lugar de maldecir, enseñaba. Usaba su celda como escuela, su miseria como argumento, porque entendía que todo puede perderse, salvo el dominio de uno mismo. La mayoría vive como si todo les perteneciera. El sabio vive sabiendo que nada es suyo, excepto su virtud, y por eso nada lo esclaviza. Cuando todo se va, lo que queda es lo real, y si no queda nada dentro, es porque nunca hubo mucho. Pero si queda paz, si queda dignidad, entonces lo has ganado todo. Perder puede ser el mayor regalo, si sabes mirar lo que queda. El dolor que sentimos al perder no es por la cosa perdida, sino por lo que habíamos depositado en ella, nuestra identidad, nuestro valor, nuestra seguridad. Pero las cosas no nos definen. La pérdida revela eso con crudeza. Es un espejo que rompe ilusiones y muestra el rostro original, el del alma desnuda, sin adornos ni pertenencias. Séneca decía que vivimos como si fuéramos a tenerlo todo para siempre, pero todo lo que tienes está en tránsito. Lo amas hoy y mañana lo entierras. Lo necesitas ahora y luego te abandonas sin despedida. ¿Y tú? ¿Qué haces en medio del cambio? ¿Te lamentas o te entrenas? El estoico se prepara. Cada día. Recuerda que todo es préstamo, que nada es seguro, que el destino no negocia. Por eso no se embriaga con lo bueno ni se hunde con lo malo. Vive en la cima de su interior, no en el valle de sus circunstancias. Imagina una columna griega en medio de una tormenta. El agua la golpea, el viento la sacude, las sombras bailan sobre su piedra, pero no se mueve, porque su fuerza no está fuera, sino en su centro. Así debemos vivir, con fuerza interna, con gratitud por lo que llega y aceptación por lo que parte. La pregunta ya no es ¿por qué se fue?, sino ¿quién soy yo sin aquello que creía indispensable? Un día despiertas y ya no está. Esa persona, ese lugar, ese hábito, ese sueño. Te sientes roto, pero no estás roto. Estás siendo redibujado. Como el escultor que golpea el mármol para revelar la forma, la vida elimina lo innecesario con la herramienta de la pérdida. Lo que creías esencial, tal vez solo era peso. Los estoicos no despreciaban el dolor, lo atravesaban. Y al hacerlo, lo transformaban, porque sabían que detrás de cada pérdida hay una elección: hundirse o elevarse. Marco Aurelio, emperador del mundo y prisionero de su cargo, escribió: «Acepta sin arrogancia, pierde sin abatimiento». ¿Qué mayor libertad hay que esa? No depender de la ganancia ni temer la pérdida. Porque todo lo que se va cumple su función: mostrarte que puedes seguir sin ello, que no eras eso, que lo real está en ti, no en lo que te rodea. Una habitación vacía puede ser un templo, un bolsillo sin dinero, una escuela de virtud, una despedida, un recordatorio de que todo amor es préstamo. Pero hay algo que sí puedes conservar incluso en la ruina: tu actitud, tu elección de ser digno, firme, justo, incluso cuando nadie te ve. Eso es tuyo, eso eres tú. Y cuando lo externo cae, es eso lo que se pone a prueba. No para destruirte, sino para mostrarte de qué estás hecho.
Una antorcha solo revela su fuego cuando cae la noche. Así también el alma, solo en la oscuridad muestra su luz. Cuando todo va bien, cualquiera puede sonreír. Pero cuando se pierde lo amado, lo esperado, lo prometido, entonces se distingue al que vive en virtud del que vive en ilusión. Epicteto decía, no digas he perdido algo, di, me fue devuelto. Porque nada es tuyo en propiedad, ni el cuerpo, ni la fama, ni siquiera los afectos. Todo lo que recibes viene con una condición invisible. Esto también pasará. Vivimos como huéspedes en un mundo que no nos debe nada. Cada cosa que disfrutas, una comida, un abrazo, una idea, es un préstamo del cosmos y se devuelve cuando el momento ha concluido. Así se entrena el sabio. Con gratitud, no con exigencia, con desapego, no con indiferencia. Porque no se trata de no amar, sino de amar sin poseer. Imagina un jardín que florece solo una temporada. No lo lamentas cuando se seca, lo honras por haber existido. Así con las personas, los momentos, las etapas, nada dura para siempre, pero todo puede ser bello si lo miras con la conciencia de su finitud. Porque perder no es el problema es haber creído que no lo harías. Eso es una elección, y esa elección sí te pertenece. Una hoja flota sobre el agua, dejándose llevar. No lucha contra la corriente, no maldice el viento que la separó del árbol. Simplemente sigue. Así debiera ser el espíritu entrenado, flexible ante el cambio, firme en su dirección. Porque la virtud no es rigidez, es coherencia. Y la coherencia no necesita que el mundo se acomode a ella. Basta con que el alma no se traicione. Cada vez que perdemos algo y sufrimos más de lo necesario, es porque creíamos que nos definía. El trabajo, el estatus, una relación. Pero no somos lo que tenemos. Somos lo que hacemos con lo que nos ocurre. Epicteto decía, nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. La pérdida duele, sí, pero convertirla en ruina interna es una decisión. No tienes control sobre lo que se va, pero sí sobre lo que permites que se lleve de ti. Y entonces el ejercicio se vuelve claro. Vivir como quien presta atención, pero no se aferra. Como quien ama, pero no encadena. Como quien disfruta, pero no exige permanencia. Así, cuando lo inevitable llegue, porque siempre llega, el alma no se quebrará, sino que se abrirá. Como una puerta que conduce a más profundidad. Porque si cada pérdida es una oportunidad de recordar lo esencial, entonces la vida no te quita, te revela. Entre los muros de una celda, Séneca escribe, no maldice su suerte, no implora clemencia, reflexiona, porque incluso allí, en el exilio, era libre, libre de rabia, libre de necesidad, libre de sí mismo. Eso es lo que la pérdida puede darte, si la abrazas, soberanía interior. ¿Te quitaron la comodidad? Descubre la templanza. ¿Te quitaron el amor? Descubre la capacidad de amar sin condición. ¿Te quitaron la salud? Descubre la fortaleza de tu espíritu. Cada cosa que se va, abre un espacio. Y ese vacío puede doler, ¿sí? Pero también puede llenarse de algo más alto. Sabiduría, compasión, claridad. Marco Aurelio lo anotó en la oscuridad de su tienda militar. El universo cambia. Nuestra vida es lo que el pensamiento hace con esos cambios. ¿Y tú? ¿Qué haces con ellos? ¿Los maldices o los transformas? ¿Los niegas o los estudias? Cada pérdida es un espejo. Te muestra tu apego, te muestra tu miedo, te muestra tu nivel de práctica. El alma no se fortalece en la comodidad. Se templa en la pérdida, como el hierro en el fuego, como el oro en el crisol. Por eso cuando algo se vaya, antes de llorar, respira. Mira, pregúntate, ¿qué espacio se abre en mí ahora? ¿Y qué puedo plantar allí? La tormenta arranca hojas, derriba ramas, inunda caminos, pero también limpia el aire, también revela raíces, también enseña qué árboles estaban huecos. Así también las pérdidas.
no son solo tragedia, son prueba, son filtro, son verdad. A menudo, no sabemos quiénes somos hasta que todo lo innecesario se ha ido, hasta que lo externo deja de sostenernos y debemos mirar adentro, allí donde nadie puede mentirnos. El estoico no huye del dolor, lo interroga, le pregunta, ¿qué viniste a mostrarme? Porque cada pérdida, cuando es mirada con valentía, se convierte en maestra. Nos enseña a vivir con menos, pero con más sentido, a caminar más despacio, pero más presentes, a querer mejor, sin poseer. Piensa en el artista que pierde su obra en un incendio. Puede lamentarse o empezar una nueva, porque el arte vive en él, no en lo que se quemó. Así también tú. Tu verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que puedes volver a crear, una y otra vez. Y eso, nadie te lo puede quitar. Cuando todo desaparece, ¿qué queda? Tu temple, tu dirección, tu fidelidad a lo alto. Y si eso está intacto, entonces lo esencial sigue contigo. Porque perder es humano, pero perderse a uno mismo, eso sí sería una verdadera desgracia. En un jardín olvidado, entre estatuas cubiertas de musgo, una flor solitaria florece. Nadie la ve, nadie la riega. Y sin embargo, allí está, plena, íntegra, suficiente. Así debe florecer el alma estoica, sin testigos, sin aplausos, sin necesidad de que el mundo lo reconozca. Porque lo que pierdes puede ser ruido, puede ser peso, puede ser máscara. Y en su ausencia, el rostro verdadero se revela. Cuando ya no necesitas nada para ser quien eres, entonces te vuelves imperturbable. No porque no sientas, sino porque has dejado de depender. Epicteto lo sabía. La libertad no está en hacer lo que quieres, sino en querer lo que corresponde. Y a veces, corresponde perder. Aceptar no es resignación, es reconocimiento de orden, es sabiduría de lugar. Es comprensión de que el universo no gira para complacerte, sino para enseñarte. Y si te ha quitado algo, es porque ha visto que podías crecer sin eso. Entonces la pérdida se transforma en señal, en dirección, en purificación. No pidas que no se te quite nada. Pide que nada de lo que se te quite te arrebate tu virtud. Que puedas llorar. Y aún así ser digno. Que puedas temblar. Y aún así actuar con justicia. Eso es la práctica. Eso es el camino. Porque lo que verdaderamente eres solo se revela cuando ya no tienes nada con qué ocultarte. El mar borra huellas sobre la arena. Lo que parecía firme se disuelve sin esfuerzo. Así también el tiempo borra lo que creímos eterno. Relaciones, cuerpos, títulos, certezas. Y sin embargo, eso no es una tragedia, es un recordatorio, porque cada pérdida es un regreso a la fuente, a ese espacio íntimo donde nada se compra ni se vende, donde no hay propiedad, solo presencia, donde no hay exigencia, solo gratitud. Séneca lo comprendió al borde de su muerte. Ya no tenía riqueza, ni poder, ni influencia, solo su pensamiento, solo su temple. Y eso fue suficiente para morir de pie, como vivió. No se trata de alejarse del mundo, sino de estar en él, sin ser de él. De usar lo que llega sin poseerlo. De amar lo que se va sin necesitarlo. Eso es ser invulnerable sin ser indiferente. La práctica estoica no elimina el dolor, pero lo sitúa en su lugar. No lo niega, pero lo trasciende. No lo reprime, pero lo ilumina con entendimiento. Así, la próxima vez que pierdas, haz una pausa. Respira. Recuerda, nada es mío. Todo es don. Y si puedes decir eso con serenidad, entonces has ganado algo que ninguna pérdida podrá quitarte jamás. Porque lo que no se puede perder ni siquiera con la muerte, eso, y solo eso, te pertenece realmente. Ahora lo sabes. Lo que perdiste no era tuyo. Nunca lo fue. Lo disfrutaste, lo cuidaste, tal vez lo amaste, pero no lo poseías. Porque todo lo que tiene principio,
tiene fin. Y lo que es externo, tarde o temprano cambia, se va, se transforma. Lo único que permanece es la forma en que respondes, tu compostura, tu integridad, tu elección de vivir con virtud, incluso en la ausencia. No eres lo que tienes, eres lo que haces cuando no tienes nada. Por eso, hoy, después de tantas pérdidas, puedes elegir seguir lamentando lo que se fue, o agradecer que aún conservas lo único esencial, tu capacidad de ser sabio, justo, valiente, libre. La práctica comienza ahora, sin grandes gestos, sin promesas vacías, con algo pequeño. Escribe en un cuaderno qué cosas temes perder. Obsérvalas una por una. Pregúntate, ¿esto define quién soy? ¿O puedo vivir con dignidad sin ello? Lee a Marco Aurelio, a Séneca, a Epicteto. Haz del estoicismo una antorcha en medio de la niebla, y cada día haz una sola cosa que te acerque a la libertad interior. Un acto de renuncia, una elección consciente, un momento de contemplación, porque si puedes perder todo, y aún así amar la vida, servir a otros y mantenerte recto, entonces has comprendido la enseñanza más alta. Lo que pierdes no te pertenece. Lo que no puedes perder, eso eres tú. Y es ahí donde nace la sabiduría, en aceptar que todo lo externo viene con fecha de partida. En una mesa solitaria, un cuenco vacío, el filósofo contempla su reflejo en el metal. No hay pan, no hay vino, solo silencio. Y sin embargo, no hay carencia, porque su alma está llena de claridad, de dominio, de comprensión. Los hombres corren tras el oro, temen la vejez, lloran ante el rechazo. Pero, ¿y si aprendiéramos a perder como quien respira? Con naturalidad, con elegancia. Séneca enseñaba que perder es parte del contrato de la vida. Morimos cada día, decía. Un cabello cae, una célula se apaga, una etapa se cierra. La pérdida no es un evento, es un proceso. Y si es constante, ¿por qué vivir como si fuera tragedia? El estoico se ejercita en la renuncia voluntaria. Deja ir antes de que le arrebaten. No porque no le importe, sino porque se prepara, porque sabe que la única posesión verdadera es la virtud. Virtud para actuar con justicia, aun cuando todo parezca injusto. Virtud para mantener la calma, incluso cuando el mundo se derrumba. Mira ese reloj de arena. Cada grano que cae no se lamenta, simplemente cae. Así el tiempo, así la vida, así las cosas que se van. Resistirse es sufrimiento. Aceptar es sabiduría. Entonces, cuando pierdas algo, no digas, me han quitado. Di, lo he devuelto al mundo. Y observa qué queda. Porque si tu paz depende de lo externo, aún no es paz, es préstamo. Las pérdidas nos arrancan gritos porque creíamos haber construido catedrales sobre rocas y descubrimos que eran castillos sobre arena. Pero no todo lo que se derrumba es tragedia. A veces es revelación. Perder es un maestro severo, pero justo. Te muestra dónde habías depositado tu alma por error, en manos ajenas, en objetos frágiles, en imágenes que el tiempo borra. Los estoicos comprendieron esto antes que nadie. No buscaron seguridad en el afuera, sino en el interior. Epicteto, esclavo y libre a la vez, sabía que su dueño podía romper su cuerpo, pero no su juicio. Y si el juicio es firme, todo lo demás es circunstancia. ¿Te quitaron algo? ¿Alguien? ¿Una oportunidad? ¿Una imagen de futuro? Mira con atención. ¿Ha cambiado lo que eres? ¿Se ha movido tu virtud? Si no, entonces no perdiste nada esencial. Es como una túnica vieja que se desgarra. La extrañas, ¿sí? Pero no era tu piel. Lo que está dentro permanece. La práctica estoica no es negación del dolor, es disciplina de la mirada. Ver cada pérdida no como herida, sino como un recordatorio. Esto tampoco era mío. Una hoja más que cae, un papel más que el fuego consume. Pero la llama interior, si has sabido alimentarla, no se apaga. Y allí,
Entre la ceniza del mundo puede renacer una paz que no depende de nada, una paz que ya no teme perder, porque ha dejado de aferrarse. Un cuervo vuela sobre las ruinas de un templo. La piedra se agrieta, los altares se han caído, las inscripciones se borran con el viento. Y sin embargo, algo sagrado permanece. La intención, el espíritu, la dirección del alma que erigió ese templo. Así también tú, tu casa, tu cuerpo, tus logros, todo puede caer. Pero lo que te guía, si es virtud, permanece como esa brasa que no muere, incluso bajo la lluvia. Marco Aurelio escribió sus Meditaciones no para el mundo, sino para sí mismo, como quien limpia cada día el cristal por el que mira. En esas páginas repite, casi con urgencia, recuerda qué es tuyo y qué no lo es. No es tuyo el aplauso, no es tuya la salud, no son tuyos los amores, no es tuyo el mañana. ¿Y qué sí es tuyo? Tu decisión, tu juicio, tu elección de actuar con nobleza, aun cuando todo alrededor se ensombrezca. Perder duele, sí, pero el sabio no trata de evitar el dolor, lo convierte en maestro, lo observa como a un huésped temporal que ha venido a enseñarle lo que aún le ata, porque cada pérdida bien asumida es una llave. Abre la celda donde el ego te tenía encerrado, y cuando por fin te das cuenta de que sigues en pie, sin lo perdido, descubres algo nuevo, que tal vez esa pérdida te devolvió a ti mismo. En la quietud del amanecer, cuando la ciudad aún duerme, un anciano se sienta a escribir. No busca fama, no busca consuelo, solo quiere dejar un testimonio. Que el alma, cuando se fortalece, ya no teme el paso del tiempo ni el abandono de lo amado, porque ha aprendido a ver. Ver que lo que el mundo quita no toca lo esencial, que lo que se va no define quién eres, que todo lo que se quiebra fuera puede ser oportunidad de unir dentro. Las grietas no son fallas, son puertas. Así como el alfarero no llora si su vasija se rompe, porque sabe que puede hacer otra, el sabio no se derrumba si su vida cambia, porque entiende que su arte está en el alma, no en la forma. Nos aferramos al recipiente, olvidando el contenido. Lloramos por lo que se lleva el río, en vez de mirar las manos que aún pueden crear. Séneca lo decía sin ornamento: pierdes solo lo que nunca fue verdaderamente tuyo. Y si algo se quiebra y tu espíritu también, no fue la cosa la que se perdió. Fuiste tú quien aún no se había encontrado. La práctica estoica no elimina la pérdida, te prepara para ella, te viste por dentro, como quien sabe que va a salir a la tormenta, no para desafiarla, sino para no ceder ante ella. Y si puedes perder todo y seguir de pie, entonces te has vuelto invulnerable, porque ya no posees, solo cuidas y dejas ir. Una vela encendida no llora por la cera que se consume. Su esencia es arder, no permanecer intacta. Así también la vida se gasta, se pierde, se entrega. Y eso no es fracaso, es cumplimiento. Pero el alma atrapada en el apego vive cada cambio como tragedia. Cree que lo perdido le quitó una parte de sí, sin comprender que solo le mostró lo que no era. Mira cómo el niño llora cuando se rompe su juguete. Para él, era el mundo entero. Así también nosotros, adultos en apariencia, lloramos por trabajos, por relaciones, por planes frustrados, sin ver que eran juguetes de la mente. ¿Y qué dice el estoico? Observa, acepta, elige responder con virtud. No te vacíes por lo que el mundo retira, llénate con la fortaleza que eso despierta. Porque si lo perdido te deja más sabio, entonces no fue una pérdida. Fue una maestra disfrazada. La virtud no florece en jardines perfectos, crece en la sequía, en el incendio, en la intemperie, allí donde se revela el carácter, no la comodidad. Todo lo que te duele ahora te entrena. No para endurecerte, sino para liberarte. Porque cuando pierdes lo que no eras, empiezas a ser quien realmente eres. Y si no puedes retener nada, entonces, ¿por qué seguir sufriendo por lo que no te corresponde guardar?
La libertad no se logra acumulando, sino soltando, y la vida, a veces, te ayuda con ello. En la penumbra de una biblioteca antigua, una pluma rasga el pergamino. Las palabras no intentan controlar el destino, solo comprenderlo. Porque el sabio no busca que el mundo gire a su favor. Busca girar en armonía con él. La verdadera tragedia no es perder, es resistirse. Marco Aurelio escribía: «No es lo que te ocurre lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Y si juzgas que algo te pertenece, sufrirás cuando se vaya. Pero si ves que era un regalo, lo soltarás con gratitud». Nada es más antinatural que pretender fijar lo que es fluido. Y nada más natural que perder lo que fluye. La fortuna, los vínculos, la juventud, los éxitos. Todos corren como ríos hacia su desembocadura. ¿Por qué intentar contenerlos con las manos? El sabio contempla el paso, no lo detiene, lo honra. Como quien contempla el sol ponerse, no lo retiene, lo agradece. Y así, cuando llega la pérdida, no hay desesperación. Hay reverencia, porque todo lo que se va, enseña. Todo lo que se cae, revela. No es cinismo, es claridad. El sabio no es quien no siente, sino quien siente con conciencia. Pierde, llora si es preciso, pero no olvides mirar lo que queda. El templo interior. Ese espacio sagrado que ninguna pérdida toca. Y allí, en ese centro firme, recordarás: nada puede perderse si no te pertenece. Y lo que es verdaderamente tuyo no puede ser arrebatado. Una campana suena en la distancia. No llama a la guerra, ni anuncia una victoria. Es una señal humilde. El día termina. Lo que se vivió ya no volverá. Lo que no se dijo permanecerá en silencio. Así es cada momento. Una ofrenda efímera, y sin embargo, lo tratamos como posesión, como si el tiempo nos debiera algo. Pero no hay deudas en la naturaleza, solo ciclos, llegadas, partidas, mutaciones. El estoico aprende a vivir como quien camina entre ruinas y flores, sin exigir que nada dure, sin maldecir cuando se apaga, porque sabe que lo que llega debe partir. Y que la verdadera belleza está en esa danza, el surgir y desvanecerse de todo. Imagina un escultor que, con cada pérdida, revela una parte más del alma. Cada golpe, cada quiebre, es cincel. No destruye, esculpe. Así también el destino. Aquel que hoy llora, mañana agradecerá. Si ha aprendido a ver con los ojos del alma, no del ego. Cuando pierdas, pregúntate: ¿me he perdido a mí en esto? ¿O puedo seguir siendo justo, sabio, sereno, incluso en la ausencia? Si la respuesta es sí, entonces no perdiste, ganaste fortaleza. Y esa, precisamente, es la esencia de la libertad. No depender de lo externo para sostener lo interno. Perder es inevitable, pero convertir la pérdida en sabiduría,